en Radio La Voz de Mar Chiquita. En La Marea. En La Marea no solo te informás y escuchás buena música. Activa la imaginación, desafía tu mente y descubrí tus territorios internos. Magalín Benazulín te presenta Cartografía de la Creatividad. Segundo bloque en La Marea, y como la cortina lo indica, este hermoso separador que nos ha hecho nuestro compañero Sebastián Santori, estamos en Cartografía de la Creatividad, la columna de nuestra compañera Magalí Benazulín, que nos acompaña todos los días detrás y también dentro del estudio. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a indagar en los recovecos de nuestras mentes para tratar de sacar a la luz toda esa creatividad que traemos por dentro y muchas veces la tenemos tapada por un montón de otras cosas. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Se hace presente también Juan en... Quiero saber, antes de meternos en esto, ¿de dónde sacaste ese termo? Esa... ¿A quién le robaste? Estoy en una piñata, lo saqué de una piñata. ¿Es de los que adentro son de vidrio, o sea, se rompe y hacemos un zafarrancho? Pero por lo tanto no lo rompamos, ¿vale? No, tratemos de no romper las cosas ajenas. Yo justamente quería contar que Juan se suma segundos después porque antes robó una pava eléctrica, tuvo que ir a devolverla y ahora viene con este termo polemiquísimo. Ahora tiene un agujerito ahí. ¿Lo ves? Acá. Bien, aprendiendo a cebar ese mate. Mira, ahí va bien. Bueno, acá estamos. Acá estamos. En la cartografía de la creatividad. Mi creatividad me hicieron buscar un termo. La verdad que fuiste bastante creativo porque apareciste Muy con bien. un termo que se hace observar. Sí, no pasa desapercibido. Ese termo además, ¿de qué época será, no? No sé, creo que nunca había visto uno así. Juan tenía un Stanley. Sí. Este es la versión Yo me adapto, ¿viste? argentina. Porque me adapto, se adapta. Esta podría ser la versión argentina Este creo que 2024, había si vuelto todo la sale mal. Este ha vuelto la democracia acá en el partido de Mar Chiquita. Y ahí está. Marcellón había ese asumido Sánchez. como intendente y ya estaba este termo. Sí. Bueno, Bien. un viaje al pasado. Sí. Bueno, como cada martes les traigo algún desafío. Hoy los Sí. voy a poner a transpirar un poquito. Yo quiero competir con Lucía. O sea, quiero ganarle en algo. ¿Querés ganarle? En Sí, este no sé. caso vas a tener que jugar con ella. Ah, bueno. Está bien. O sea, La próxima competimos. que ganen o pierdan va a depender de ambos. Ok. Porque hoy tenemos un ejercicio interesante de ¿qué onda con la improvisación? Difícil, me cuesta improvisar. Complicado. ¿Complicado, sí, para los dos? Digo yo, no sé, capaz que sale, pero no sé, me pongo a jugar un poco haciéndome el rapero y no me sale. No, claro. Es muy difícil, difícil. rapear además. es difícil. Muy difícil. Sí. Bueno, No me hoy sale. vamos a hacer algo. Hoy vamos a ver. No me hagas rapear. Maga, por favor. Yo. Podés meterle un yo Sí. hasta que venga la Oh, palabra a tu sí. mente. Yo confieso que cuando escucho a los raperos improvisar me da miedo. Porque digo, se va a equivocar, va a decir cualquier cosa. No le va a salir, no le va a salir. Y no le sale. Es cierto. Además de improvisar hay que rimar. Además, Tiene ¿no? que la métrica, Dificilísimo. es muy complejo. Dificilísimo. Uno está ahí como que te brota el instinto maternal y decís, no, mijo, Le va a errar, Ay. va a decir cualquier cosa. ya estoy armando en casa la chocolatada Sí, para... pobrecita. Sí, pobrecito que le fue tan mal. Bueno, la improvisación, vamos a ver de qué se trata dentro de la creatividad, ¿no? Porque es uno de los elementos fundamentales y de hecho la improvisación yo les diría que es como una de las materias primas, como lo puede ser la imaginación, como existen otros. La improvisación es esa capacidad que tenemos de hacer estas conexiones neuronales en un tiempo bastante veloz, ¿sí? Es lo que hace la mente cuando se encuentra, por ejemplo, con un problema que es inminente resolverlo. Automáticamente aparecen ahí las posibilidades y uno elige alguna y se tira a la pileta. A veces funciona, a veces no, pero lo cierto es que es una de las capacidades de nuestros cerebros. Vamos a hacer un experimento cortito hoy. Yo les voy a compartir un texto que habla sobre la improvisación y vamos a empezar a darle un poquito más de lugar para que otras cosas sean posibles a la hora de crear. Así que primero voy a compartirles con ustedes esta idea de Stephen Natsmanovich sobre la improvisación. Dice así, ¿cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide?
La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser y es inmaculada y originalmente nosotros mismos. Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros, es nosotros. De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Por lo tanto, no hay forma de hablar del proceso creativo sin mencionar su opuesto. Todo ese asunto pegajoso y resbaladizo de los atascamientos, esa intolerable sensación de estar trabado, de no tener nada que decir. La única forma de salir de la complejidad es a través de ella. En última instancia, las únicas técnicas que pueden ayudarnos son las que nos inventamos nosotros mismos. Me interesa mucho esta idea que él trae de que la improvisación se trata de desbloquear, ¿no? O sea, la improvisación ya está como una potencia, lo que tenemos que hacer es sacarle los obstáculos que hay en el medio, ¿no? Y hay un concepto que me encanta, que voy a cerrar con eso, que dice: el proceso creativo es un camino espiritual, esta aventura es sobre nosotros, sobre lo profundo del yo, sobre el campo compositor que todos tenemos adentro, sobre la originalidad, en el sentido no de lo que es totalmente nuevo, sino de lo que es total y originalmente nosotros mismos. Lo original plasmado como algo que va a ocurrir si nosotros podemos desbloquearnos y sacar algo que es parte de nuestra identidad, ¿no? Siempre vemos lo original, lo tal, como si fuese algo que se le ocurre solamente a determinado tipo de personas que unieron determinado tipo de elementos y eso ahora es nuevo. Bueno, no, lo nuevo está en cada uno de nosotros y vamos a ver cómo es que eso ocurre. Muy bien. Buenísimo. Interesante. El ejercicio que les traje hoy es una mezcla de un ejercicio teatral, ¿sí? Con siempre mi toque, porque bueno, hay que modificar un poco y hay que hacerlo también radial. El toque maga. El toque maga. Bien, yo les traje acá, les voy a compartir este cuadernito. Es un cuadernito que yo utilizo para hacer dibujos, Me así encanta que ese cuadernito. es muy bello. Vamos a mostrarlo, muy bonito. Es un cuadernito que he utilizado durante algunas temporadas para hacer dibujos y nos van a servir como de anclaje, ¿sí? No les voy a tirar Bien. la pileta sin nada, vamos a tener esto, pero van a tener que trabajar juntos. Ok, Dale, me bueno. encanta. Yo voy a hacer unos chasquidos de dedos Sí. para que cambie de orador. Vamos a improvisar, vamos a contar una historia. Esto ya lo hemos hecho, así que un poquito entrenados están. La idea es que tomen alguna de las imágenes que van a ir apareciendo en el cuaderno y van a ir combinando las historias. Van a ir improvisando, pero van a tener que continuar la historia de su compañero, ¿sí? Bien. Entonces, este es un ejercicio que, sobre todo cuando se hace a nivel teatral, implica la plena atención en la escucha de lo que está contando el otro. Una especie de cadáver exquisito, pero que lo vamos a hacer narrado y donde les voy a pedir en primer lugar que esto, ¿no? Vamos a inspirar y expirar, vamos a tratar de sacar la tensión del cuerpo. Es importante que nosotros estemos total y absolutamente concentrados. Ok. La improvisación se hace mucho más fuerte cuando uno está dispuesto a ella, ¿sí? El bloqueo, el atascamiento viene como esa tensión, como ese no puedo, como esa caja, ¿no? Esa resistencia Esa que le ponemos. resistencia. Así que no es una historia que vayan a tener que contar rápido, no es cuestión de atolondrarse, es cuestión de ir fluyendo, dejando que vaya apareciendo la historia. Al principio quizá no va a ser del todo interesante, pero va a ir ganando fuerza. Vamos a confiar en eso. Pero sobre todo van a estar atentos a lo que cuenta el compañero, a mis chasquidos y a inmediatamente retomar la historia, ¿sí? No Muy saben bien. en qué momento van a tener que cambiar de... Cuando vos haces el chasquido es que cambia el narrador. Claro, que Cambia está la hablando, narradora. pasa a hablar el otro. Bien, perfecto. Y comienza, y sigue lo que está contando la otra persona. Dale, me encanta, Sí. me encanta. Bueno, yo les voy a ir mostrando imágenes. Sí. Vamos a comenzar con la primera. ¿Quién quiere comenzar? Siempre Siempre Lucía, Lucía, siempre siempre. muere. Aparte, él es mucho mejor improvisador. que No, yo. no, Sí. vas a ver que no. Hoy vas a ver que Vas no. a ver que sí. Van a ver que los dos son buenos improvisadores. Les pido esto, ¿no? Relajación, prendés. Todos en sus casas, respiren. ¿Podemos prender un exhalen. saumerio? Tenemos saumerios. Saumerios. Sí, tenemos que nos ha traído Shanti. Bien, vamos a comenzar con la primera imagen. Va a comenzar Lucía a narrar. Estaba en la playa, mirando el mar, mirando las gaviotas. Una tarde de primavera.
de esas que no hace ni tanto frío, apenas hace un poquito de calor. Y mientras miraba el ir y venir de las olas, los pájaros correteando, empecé a pensar y me di cuenta que me olvidé la malla. Me di cuenta, estoy desnuda, no traje la malla. Menos mal que estoy sola. Y me empecé a preocupar y empecé a pensar cómo vuelvo a casa a buscarla. Porque yo quería volver a la playa, pero no tenía malla y estaba desnuda. Y me olvidé de... empecé a mirar a mi alrededor buscando dónde refugiarme, porque cuando uno está desnudo se siente primero observado, más allá de que no había absolutamente nadie más que los pájaros en la playa, pero sentía que alguien iba a llegar en cualquier momento y me iba a encontrar en ese estado de desnudez total y necesitaba evitarlo a toda costa. Pero miraba para la izquierda, miraba para la derecha, por supuesto que en el mar no había nada, y de repente a lo lejos vi como un envase de vidrio enorme, pero enorme, gigante, y en él un pescado. Un pescado dentro del envase enorme. Y justo en el mismo momento que veo el envase, veo que se aproxima alguien. La forma de evitar que vea mi desnudez era metiéndome al agua. De paso iba a ver qué era ese gran frasco gigante con un pescado adentro. Entonces me metí al agua. Y me escondí detrás del pez, que no era un pescado, era un pez. Estaba vivo, igual que yo. Y nadamos juntos, yo trataba de seguirle su ritmo, mientras veía que esa persona caminando desde el otro lado de la playa se acercaba paulatinamente hacia mí. Y apenas comenzó a acercarse, empecé a ver que tenía una máscara en su rostro. O sea, yo estaba desnuda y él estaba absolutamente tapado. Enseguida me di cuenta que el agua tenía algún tipo de líquido que me hizo ver cosas que no veía naturalmente. Efectos de droga, no sé qué sería, pero empecé a ver el pez con esas máscaras de todos colores y que el pez me hablaba. Me hablaba todo el tiempo y yo no sabía qué me decía porque no entendía, no hablaba el idioma del pez. Pero él me hablaba fluidamente, muy entusiasmado, con todas sus máscaras, y me mostraba una y me hablaba. Se la sacaba, se ponía la otra y me seguía hablando y yo lo miraba desconcertada sin saber qué me estaba diciendo. En esta cuestión de flasheada que estaba viendo el pescado que me hablaba, parece un delfín. En el delfín empieza a hablar con el pez y yo empiezo a mirar cómo hablan uno con el otro sin entender nada, cómo hablaban entre ellos. Trataba de comprender lo que estaban diciendo, porque parecía que se estaban comunicando bastante bien entre ellos, pero yo estaba absolutamente afuera de la conversación. Mientras tanto, afuera comenzó a atardecer lentamente, y el delfín de repente me miró. Y se me quedó mirando fijo, pero fijo a los ojos. Yo sentía realmente que me estaba intentando hablar a mí, me estaba intentando decir algo que yo necesitaba saber en ese momento, pero no lograba comprenderlo. Y él me miraba como diciendo, sí entendés. Me acerqué más para ver si podía entenderlo cada vez que me acercaba, hasta que me acerqué tanto que me pegó con la trompa en la nariz y me rompió el tabique. Empecé a sangrar en el medio del agua sin entender nada, con el dolor, y el delfín que se fue corriendo, se fue volando, y empecé a ver en la orilla, y en la orilla vi que había un montón de gente y yo seguía desnuda y estaba lleno de gente en la orilla. Entonces me sumerjo en el agua y me meto entre unas algas que había en el mar. Lo cerraste. Además de ver estas algas y estas personas que me rodeaban yo adentro del mar, seguía pensando cómo salir de allí y tratar de taparme lo más posible para que todo el resto de esas personas no vean mi desnudez. Y en un momento vi una estructura que antes no estaba ahí. Era como un edificio alto que tenía una terraza, varias ventanas con balcón, y de todas ellas salían unos musgos verdes, grandes, enormes, gigantes, que me llamaban la atención. Y un poco más atrás de eso, parecía que otra vez estaba la naturaleza en su máximo esplendor. Ya no había tanta gente. La gente se había ido, no quedaba nadie. Entonces empiezo a salir del agua y me veo en el medio de ese paisaje, totalmente desnuda. Creí que era Eva.
estaba en el paraíso, desnuda. Soy Eva, dije. Y empecé a correr por todo el campo, a los gritos, soy Eva, mírenme, soy Eva, disfrutando de ese paisaje. En ese momento un colibrí que aparecía se me acercó, así como se me había acercado el delfín, y otra vez me miraba fijo, con los mismos ojos del delfín. Parecía que tenía exactamente los mismos ojos, y antes era la trompa de delfín que me golpeó en la cara, ahora era el pico, ese largo del colibrí, mientras, por supuesto, sacudía sus alas una y otra vez, sin parar, y otra vez pensaba, ¿qué me quiere decir? Me vuelvo a arrimar al colibrí y me vuelve a pegar en la nariz, ya lastimada, vuelve a hacerme sangrar toda la nariz y me vuelve a romper el tabique y quedo todo sangrando, o sea, quedo lleno de sangre, desnuda. Ahí me doy cuenta que la sangre me tapa y parezco vestida, pero en realidad era la sangre que me cubría como si fuera un vestido rojo. Estaba allí deslizándose de mi cuerpo y de repente me sentí otra vez, como al principio cuando me di cuenta que estaba desnuda aquí en la playa, y de repente empecé a sentir un frío por los pies, y cuando me despierto me di cuenta que me faltaban las medias en la cama, y allí descubrí que toda esta secuencia había sido nada más que un mero sueño. Maravilloso. Excelente. Bueno, ¿cómo la han pasado? Estuvo muy bien. Bien, es divertidísimo. Es divertido. Me hizo acordar mucho a este show que hacen los chicos de Improvisados. No sé si lo vieron alguna vez. Sí. Son 3 chicos que hacen su espectáculo en la improvisación. Le piden a la gente que le digan palabras y ellos tienen que armar con esas palabras una historia teatral, una escena de cine, y hasta se meten más adentro con de qué director es la película. Si la película es de Almodóvar, claro, es de acuerdo al director. Claro, le van dando un tono. Sí, cómo es desarrollan. como Mosquito, ¿no? También es así, no sé si lo han visto en Capital Federal. Ahí es interesante porque arman como 2 grupos, el rojo y el azul, son 2 grupos grandes de actores. Y es muy gracioso porque ellos, por ejemplo, también interpretan las cosas. Entonces un actor de repente, tac, se convierte en una mesa, el otro se convierte en un farol, y todo ocurre con esto, con utilizar también los elementos en los cuales se convierten estos actores. Es muy interesante la improvisación. Bueno, estamos nombrando el teatro en este caso, pero en definitiva la improvisación es importante para la vida, para todas las cosas que vamos haciendo. A veces no confiamos lo suficientemente en nuestras capacidades y en nuestra información previa, y lo que tenemos que entender de la improvisación, que a veces pensamos que es el limbo, ¿no? O sea, me tiro a la nada. Eso no pasa con la improvisación. La improvisación lo que hace justamente es tomar un montón de elementos que ya tenemos. Es decir, que si vos, por ejemplo, sos un poco carpintero y la verdad es que algún cuadro te has pintado, si en algún momento saliste a correr por una temporada de tu vida, si sabés algo sobre macramé, si en tu vida te elogiaron mucho los tipos de flanes que te salen, donde a alguno le pusiste alguna fruta y quedó rico, pero además vos también sos bastante consumidora de películas francesas, y así tenés un montón de información a tu disposición. Lo que hace la improvisación es liberarse justamente de los atascamientos e ir a buscar todos los elementos que tengas a disposición. Rompe la barrera y empieza a jugar con los elementos. Claro, me parece que cuando va avanzando te vas quedando pareciera que te vas quedando sin recursos, entonces como que tenés que bucear más para encontrar. Primero seguirle el hilo al otro, y además basado en los dibujos, que digamos, qué lindos dibujos, además, Maga, hermoso. Eso, te hace como rebuscar un poco más para empezar a sacar recursos que al principio capaz que los tenés como más disposición y se te van acabando a medida que va avanzando el juego. Estuvo buenísimo. Qué bueno que les haya gustado. Les cuento el detrás de escena de esta columna. Yo armé otra columna para hoy, con otras cartas que he creado hace un tiempo. Pero no las encontré. ¿Dónde están? No sé dónde están. Estarán en el cuartito de atrás. No sé dónde están. Es una columna que la vamos a hacer más adelante. Es muy interesante. Tiene algunos elementos más. Este es un ejercicio que me gusta mucho hacer, también está dentro de mis parámetros, pero lo cierto es que también lo tuve que improvisar. Y el elemento que se suma súbitamente justamente es este cuadernito que voy a compartir apenas con el público, donde durante un tiempo a mí me gusta, no sé cómo ponerlo,
me gusta bastante pintar, entonces son todas imágenes que van a ver que salen de ganas de pintar nada más. Y cómo es que justamente jugando con la improvisación, lo que hicieron Juan y Lucía en esta oportunidad es unir en una misma historia imágenes que efectivamente, la verdad es que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Así que les recomiendo que jueguen a la improvisación para que después en sus vidas cotidianas puedan llevarlo a cuando tienen que cocinar, cuando tienen que resolver algún problema, a la pregunta de qué más puedo resolver de esta situación o cómo puedo resolver la columna de cartografía de la creatividad con los elementos que tengo disponibles y que no están perdidos en mi habitación. Porque siempre sale a darnos una mano la improvisación. Gracias, Maga. Gracias a ustedes. Así como ejercitás tus abdominales, como salís a correr por la costa para fortalecer tus músculos en las piernas, o haces algún tipo de ejercicio para fortalecer bíceps, nosotros ejercitamos la mente a través de cartografía de la creatividad. Todos los días, las 24 horas. Musicalidad.